Hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a Ecos de la Creación. Hoy nos adentraremos en las páginas del libro de los Jueces, capítulo 19, para explorar una historia que nos conmoverá hasta lo más profundo de nuestro ser, una historia que nos habla de la oscuridad del corazón humano, pero también de la inagotable misericordia de Dios. Nos encontramos en los tiempos en que no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, nos dice el libro de Jueces 19, capítulo 1. Imaginen, hermanos, una sociedad sin ley, donde la violencia y la inmoralidad campaban a sus anchas. En este contexto de caos y desobediencia, un levita, un hombre dedicado al servicio del templo, vivía en la parte más remota del monte de Efraín. Este levita había tomado para sí una concubina de Belén de Judá. Hermanos, la figura de la concubina en la sociedad israelita era compleja. Aunque no tenía el mismo estatus que una esposa, era considerada una compañera legítima. Sin embargo, esta mujer, por razones que desconocemos, fue infiel a su marido y regresó a la casa de su padre en Belén de Judá. Pasaron 4 largos meses. El levita, con el corazón herido, pero con la esperanza de la reconciliación, decidió ir tras su concubina. Tomó consigo a un criado y un par de asnos, y emprendió el viaje hacia Belén de Judá. Al llegar a la casa de su suegro, el padre de la joven fue recibido con alegría. El suegro, ansioso por reconciliar a la pareja, lo convenció de quedarse 3 días, comiendo, bebiendo y alojándose en su casa. Hermanos, la hospitalidad era un valor fundamental en la cultura del antiguo Israel. Ofrecer alimento y refugio al viajero era un deber sagrado, una muestra de respeto a Dios y al prójimo. Al 4.º día, el levita se dispuso a partir, pero su suegro le insistió en que se quedara un día más, y así lo hizo. Finalmente, al 5.º día, el levita, su concubina y el criado emprendieron el viaje de regreso. El sol comenzaba a ponerse cuando llegaron cerca de Jebús, que es Jerusalén. El sol comenzaba a ponerse cuando llegaron cerca de Jebús, que es Jerusalén. El criado sugirió pasar la noche allí, pero el levita se negó. El levita respondió a su criado: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Hermanos, ¿por qué el levita tomó esta decisión? ¿Por qué prefería arriesgarse a pasar la noche en un lugar desconocido antes que buscar refugio en una ciudad extranjera? Quizás en su mente la seguridad y la protección se encontraban solo dentro de los límites de su propio pueblo. Reflexionemos un momento. ¿Cuántas veces nosotros también nos cerramos a lo diferente, a lo desconocido? ¿Cuántas veces preferimos quedarnos en nuestra zona de confort antes que aventurarnos a explorar nuevos horizontes? Recordemos que Jesús nos dice: id y haced discípulos de todas las naciones. Lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 19. Este mandato nos invita a salir de nuestras fronteras, a compartir el amor de Dios con todos, sin distinción de raza o nacionalidad. Continuando con la historia de levita, continuó con su camino y al llegar a Gabá, que era de Benjamín, el sol ya se había puesto. Buscaron un lugar para pasar la noche, pero nadie los acogió. El levita, su concubina y su criado estaban sentados en la plaza de Gabá, sin que nadie les ofreciera ayuda. Hermanos, ¿dónde había quedado la hospitalidad que caracterizaba al pueblo de Israel? ¿Por qué nadie de Gabá se ofreció a ayudar a estos viajeros cansados y necesitados? La respuesta quizás la encontramos en la triste realidad que describe el libro de Jueces, que nos dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entramos en Jueces capítulo 17, versículo 6. La falta de liderazgo piadoso y justo había llegado a la sociedad israelita a la deriva, perdiendo los valores y principios que la habían sostenido como nación.
Hermanos, la falta de liderazgo y la ausencia de valores pueden tener consecuencias devastadoras para una sociedad. Cuando cada uno hace lo que le parece sin tener en cuenta la ley de Dios y el bien común, se abre la puerta a la anarquía, la injusticia y la violencia. Es por eso que es tan importante orar por nuestros líderes, para que sean guiados por la sabiduría divina y busquen el bienestar de su pueblo. Cuando caía la noche, un anciano que regresaba de trabajar en el campo vio al levita, a su concubina y a su criado sentados en la plaza. Este hombre, que era del monte de Efraín y vivía como forastero en Gabaa, se acercó a ellos y les preguntó: ¿A dónde vais y de dónde venís? El levita le explicó su situación y el anciano, movido por su compasión, los invitó a su casa, les ofreció comida, agua y un lugar para descansar. Hermanos, en medio de la oscuridad y la indiferencia, apareció un rayo de luz, un hombre que, a pesar de también ser un forastero en Gabaa, mostró compasión y solidaridad hacia aquellos que necesitaban ayuda. Hermanos, la compasión es un valor esencial que debemos cultivar en nuestro corazón. Es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de sentir su dolor y ofrecerle nuestra ayuda. Jesús nos dice en Mateo capítulo 5 versículo 7: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El levita aceptó agradecido la invitación del anciano. Lavaron sus pies, comieron y bebieron y se dispusieron a descansar. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que los conozcamos. Hermanos, la alegría y la paz del hogar se vieron interrumpidas por una amenaza siniestra. La hospitalidad y la seguridad se convirtieron en un peligro mortal. Los hombres de Gibeá, movidos por la perversión y la maldad, exigieron la entrega del levita para abusar de él. Hermanos, ¿qué clase de depravación puede llevar a un ser humano a desear dañar al otro de esta manera? La historia nos muestra la terrible realidad del pecado y la degradación moral a la que puede llegar una sociedad cuando se aparta de Dios. La búsqueda desenfrenada de placer y poder corrompe el alma y destruye la humanidad. El anciano, dueño de la casa, salió y les dijo: No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. El anciano, en un intento desesperado por proteger a su huésped, llegó al punto de ofrecer a sus propias hijas a la turba enardecida. Qué terrible dilema, qué dolorosa decisión. El amor y la protección a su huésped lo llevaron a tomar una medida extrema. Hermanos, la situación que enfrenta el anciano es desgarradora. Nos muestra cómo la maldad puede obligar a las personas a tomar decisiones impensables. El instinto de protección y el sentido de hospitalidad se ven confrontados con una amenaza brutal. Esta escena nos invita a reflexionar sobre los límites del ser humano y la fragilidad de la vida. Ante la negativa de los hombres de Gibeá, el levita, presa del miedo y la desesperación, tomó a su concubina y la entregó a la multitud. ¡Qué acto tan terrible! ¡Qué traición tan dolorosa! La mujer indefensa e inocente fue ultrajada y vejada durante toda la noche hasta el amanecer. Este pasaje nos muestra la profunda miseria humana. La violencia y la crueldad nos enseñaron con una mujer inocente, quien fue víctima de la perversión y el sadismo de los hombres desalmados. La Biblia nos presenta esta realidad sin tapujos, para que tomemos conciencia de la capacidad destructiva del pecado y la necesidad urgente de luchar contra la injusticia y la opresión. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Al amanecer, la mujer, destrozada y humillada, buscó refugio en la puerta de la casa donde su señor se encontraba.
Buscaba quizás un poco de consuelo, un poco de protección, un poco de humanidad. Hermanos, la imagen de esta mujer postrada, abandonada, nos conmueve profundamente. Nos recuerda a tantas víctimas de la violencia y la justicia que claman por ayuda y compasión. Su dolor nos interpela y nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en la construcción de un mundo más justo y humano. Al llegar la mañana, el levita abrió las puertas de la casa y salió para continuar su camino. ¿Cuál sería su sorpresa y horror al encontrar a su concubina tendida en el umbral de la puerta, sin vida, sin una palabra de consuelo, sin una muestra de dolor? El levita se dirigió a ella con frialdad y le ordenó que se levantara para irse, pero ella ya no podía responder. Su voz se había apagado para siempre. Hermanos, la actitud del levita ante la muerte de su concubina es impactante. Su frialdad y falta de compasión nos desconciertan. ¿Cómo pudo ser tan insensible ante la tragedia que había golpeado a su compañera? Esta escena nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y las necesidades de cultivar la empatía y la solidaridad, especialmente en los momentos más difíciles. El levita, sin mostrar ninguna señal de arrepentimiento o remordimiento, tomó el cuerpo inerte de su concubina, lo cargó sobre su asno y regresó a su casa. Allí, en la intimidad de su hogar, cometió un acto aún más horrendo. Cortó el cuerpo de la concubina en 12 pedazos. Luego los envió por el territorio de Israel como un macabro llamado a la venganza. Hermanos, este acto de barbarie nos deja sin aliento. La violencia engendra más violencia. El dolor y la ira del levita lo llevaron a cometer una atrocidad que superó con creces la maldad de los hombres de Gibeá. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre los peligros del odio y la venganza, y la necesidad de buscar la justicia y la paz a través del diálogo y el perdón. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. La reacción ante la macabra noticia no se hizo esperar. El pueblo de Israel quedó consternado y horrorizado. Jamás habían presenciado una atrocidad semejante. La indignación y la sed de venganza se apoderaron de todos. Es hora de tomar consejo y actuar. Hermanos, la reacción del pueblo de Israel nos muestra que, a pesar de la decadencia moral y la anarquía, aún quedaba en el corazón de muchos el sentido de la justicia y la repulsión ante la maldad. La unión y la determinación del pueblo para exigir cuentas a los culpables nos invita a reflexionar sobre la importancia de la solidaridad y la acción colectiva para combatir la injusticia y construir un mundo más fraterno. Hermanos y hermanas, la historia de Jueces 19 nos invita a la reflexión, pero también a la acción. No podemos quedarnos indiferentes ante la injusticia y la maldad que nos rodean. Les animo a unirnos a esta comunidad en Ecos de la Creación, un espacio donde exploramos las Escrituras, compartimos reflexiones y buscamos juntos construir un mundo más justo y fraterno. Suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones y únete a nosotros en este camino de fe y compromiso. Juntos podemos hacer la diferencia. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.